Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un tema bien complicado, porque vamos a hablar de nuestras relaciones básicas. ¿Y cuáles son esas relaciones básicas? Las relaciones con nuestro papá y con nuestra mamá. Estoy leyendo un libro, por cierto, que te recomiendo, se llama Sobre héroes y poetas, de Rafael López Pedraza, con por supuesto, todo un ángulo junguiano detrás de la literatura o de la escritura de Rafael López. Te lo recomiendo, es un libro excelente para entender un poco este tema que estamos hablando. Cuando nosotros nos encontramos en nuestra vida y empezamos a tratar de entender las cosas que nos pasan, generalmente nos quedamos en nuestra cotidianidad, nos quedamos en nuestros primeros años, perdón, nos quedamos con estos últimos años de vida. Creemos que es nuestra pareja, creemos que son nuestros hijos, creemos que son nuestros amigos. Pero tenemos que devolvernos mucho más allá y tenemos que irnos al momento de nuestro nacimiento y de nuestra evolución, sobre todo en esos primeros 7 años, 12 años de nuestra vida, cuando empezamos a entender, consciente o no, la influencia de las relaciones con nuestro papá y nuestra mamá. Porque al final, esas relaciones básicas son las que determinan nuestro presente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que vamos a olvidar el pasado. No, no, no. Si entendemos el pasado, podemos empezar a conocer nuestra historia presente, o sea, el estar en el presente, y el estar en el presente entendiendo cuál fue esa materia emocional que nos formó para traernos acá, es lo que va a poder determinar cuál va a ser nuestro futuro. Y como me gusta siempre hablar desde mi vulnerabilidad, desde mi historia personal, te voy a contar parte de una historia de esta persona que te está hablando acá el día de hoy. Durante muchos años, cuando me graduó, inclusive antes, durante los estudios, inclusive de primaria, secundaria, sobre todo bachillerato en adelante, me convertí en un ser muy competitivo. Un ser en el que no me gustaba perder, siempre quería ganar, siempre quería ser el mejor, siempre quería llevarme los mayores logros. Y ese ingrediente, complicado por demás, es el mejor alimento para empezar a construir un ego que apesta. Y ese era yo, en esa competitividad adquirida de algo que vine a entender mucho después. Hubo un momento que determinó, y eso lo vine a entender mucho después, determinó esa manera competitiva que me convertí en su momento. Y como la vida te empieza a dar lo que precisamente tú empiezas a construir, yo era muy competitivo, entonces me dan la oportunidad de trabajar en una de las empresas más competitivas de mi país. La empresa que estaba en el mejor nivel salarial, en el mejor nivel profesional, la vida me puso allí. Pero, ¿qué determinó en mi caso? ¿Qué pasó en su momento? Que luego lo entendí. ¿Cuál fue ese punto de inflexión en esa gran relación básica que tuve con mi papá? Mi papá fue una persona súper trabajadora, una persona muy amorosa, o sea, no fue una persona que me maltrató ni nada de esto, sino una persona muy amorosa. Era una persona que venía formada con la misma formación que trajo hacia mi persona. Mi papá fue formado, hijo mayor de una familia formado por mi abuelo. Mi abuelo era una persona también súper exigente, súper rígida, convirtió a mi papá en una persona muy, muy estructurada y muy enfocada hacia el trabajo, trabajo, trabajo. Cero disfrute, trabajo, 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 trabajo. Y obviamente, en aquel momento yo no lo entendía, yo criticaba todas esas actitudes de mi papá conmigo y toda esta historia. En aquel momento no habían las herramientas que hoy hay, por eso yo no justifico en lo absoluto que hoy haya alguien que diga, no, es que por culpa de mi papá y mi mamá, tienes 50 años de edad y le sigues echando la culpa a tu papá y tu mamá de que como te criaron. No, 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 ya en este momento tenemos cualquier cantidad de herramientas
que ya es por excusa no poder mejorar esto, ¿no? Pero mi papá llegó un momento, me acuerdo muchísimo, tenía yo como 20 años de edad, algo así, 21 años de edad, que me dijo, mi hijo no me puede superar a mí. ¿Te imaginas que alguien de la mayor influencia, como puede ser un padre, te diga eso? ¡Wow! Eso no lo entendí en su momento, sino que me convirtió en un ser en el que no puedo mejorar, no puedo ser mejor que tú. Y empezó esa exigencia titánica de convertirme en un superhéroe realmente, donde yo era mejor en esto, yo era mejor en esto, yo era mejor en esto. Y mi única razón o mi gran enfoque en ese momento de vida era demostrarle al mundo que yo era el mejor para hacer todo. Pero no le estaba demostrando al mundo, le estaba demostrando indirectamente a mi papá que yo era el mejor, que yo era el mejor, que yo era el mejor, que yo podía superarlo en 10.000 cosas. Empecé a producir dinero desde muy temprana edad, me invertí en cualquier cantidad de cosas, hacía emprendimientos, me puso en una carrera titánica que literalmente me dejó solo en el camino. Y me dejó solo, ¿por qué? Bueno, porque cuando tú te conviertes en un titán, eso es una palabra que no me gusta mucho, en un superhéroe, te vas a quedar solo. Porque al final los héroes son héroes porque alrededor tienen un montón de víctimas a quien deben salvar, ¿no? Esa locura de vida me llevó un momento a detenerme, pero me detenía y seguía, me detenía y seguía. Hasta que la vida, siempre la vida es la más sabia de todas, te empieza a decir, poquito a poquito te empieza a decir, no es por ahí el camino, no es por ahí el camino, pero lamentablemente nosotros en esta vida que llevamos, estamos corriendo tanto que no nos da tiempo de detenernos para empezar a escuchar las señales que nuestra vida nos da. Y como cuando no escuchas las señales de la vida, pues la vida misma te detiene. Y a mí la vida me detuvo. Y en algún video te hablé de lo que me pasó, 2 muertes súbitas, después terminaba de hacer un maratón, inmediatamente al mes me dio un infarto fulminante a los 49, 50 años de edad. Realmente la vida me puso un stop. ¿Y a dónde voy con todo este mensaje? ¿Cuál es el estilo de vida que hoy tienes? ¿Cuál es ese rol de heroína o de héroe que estás viviendo? ¿O cuál es ese personaje que has construido durante toda esta vida? Cuando empecé a entender todo lo que me estaba pasando, tengo mi primera hija y en los primeros 4 años de vida de mi hija le empecé a transferir ese mismo rol heroico. Tienes que ser la mejor, tienes que ser la mejor estudiante, tienes que hacer esto, tienes que trabajar, tienes que, o sea, inclusive un poco más, 8, 10 años de vida de mi hija, le llegué a exigir tanto que hubo un momento en que dije, ya, no puedo seguir repitiendo la historia. Y ahí dije, no, yo quiero que mi hija sea lo que vaya a ser, pero que sea una persona al final feliz. Yo tuve que invertir muchísimo dinero en terapias, en cosas para mejorarme y que sencillamente hoy no eliminé nada de lo que me pasó, sino que transformé eso en cosas que me sirvieran. Mi mensaje para ti hoy es este. Esa vida que estás llevando, esa vida que hoy has construido, no importa la edad que tengas, por supuesto si eres una persona más joven, el alerta de hacia dónde te está llevando la vida misma. Detente un rato a analizar cómo fue esa relación con tu papá y tu mamá o cómo ha sido. No es que mi papá ya murió y bueno, no, es que aunque haya muerto, esa cultura genética viene y te trae lo que hoy tú eres. Una vez encontré un amigo en una reunión, un amigo que se autodenomina macho alfa, porque mujer que se atraviese pues va con él, y le decía, ¿cuál es
¿Cuál fue o cómo fue esa relación con tu papá y tu mamá? Y por supuesto, cuando tú haces esa pregunta confrontativa por demás, es una pregunta que cuesta mucho responder, porque es abrirte a la vulnerabilidad de la respuesta. Y esta persona, este amigo me decía, bueno, mi papá fue infiel muchísimo a mi mamá. Mi papá tenía mujeres por todos lados y fue el role model que yo vi, fue el modelo rol que yo vi y por supuesto repetí la historia. Y por supuesto mi amigo se divorció precisamente por esa razón. ¿Por qué te traigo todas estas anécdotas sueltas? Porque al final la mayor lección de todo esto es entender cómo nos formaron a cada uno de nosotros. ¿Cuáles han sido esos hábitos y esas relaciones básicas que hoy nos traen como resultado la vida que hoy tenemos? Vivimos echándole la culpa al mundo, a mi relación, a mi pareja, a mis socios, a mis empleados, a la gente que me rodea. No, todo lo que hoy tenemos es el resultado de la manera como nosotros nos relacionamos. Pero ¿cómo nos relacionamos con esa cultura de esas primeras relaciones básicas que nos determinaron nuestro comportamiento? Puedes pasar toda la vida viviendo la historia de tu papá y tu mamá, o puedes entender, reconciliarte y perdonar esa historia que es de amor, porque al final es mucho amor que había para nuestros padres en su momento, pero no tenían tal vez las herramientas para darnos una mejor educación emocional y empezarnos a ser responsables de nosotros mismos. Pero aquí el punto fundamental es entender cómo nos afectaron de manera positiva o no esas relaciones básicas, ese origen de nosotros como seres humanos. Al final eso es lo que determina nuestra acción, eso es lo que determina nuestro futuro. Y sobre todo, y lo más importante, es aprender a redimensionar esas relaciones y no seguir repitiendo las mismas historias de vida.